Bien, hermanos, gracias a Dios por la oportunidad una vez más que me da de poder compartir su palabra. Gracias a Dios por cada uno de ustedes y al pastor Diego por la invitación que tuve que hacerme hoy. Así es que quisiera, por favor, hermanos, que vayamos a sus Biblias y abramos en el libro de Apocalipsis. Muy pocas veces vamos a ese libro, así es que por favor quisiera que vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 2. Vamos a estudiar esta mañana los versículos del número 1 al número 5. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 5. ¿Tenemos ya? La palabra de Dios nos dice, versículo 1 del capítulo 2 de Apocalipsis: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Versículo 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Verso 3: y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado. Verso 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hermanos, nos vamos a poner de pie para empezar con la palabra de oración. Vamos a orar. Mi Dios, Señor, qué privilegio, Padre, es compartir tu palabra, Señor. Qué privilegio, Padre, es hablar acerca de ti, Señor. Mi Dios, Señor, te pido, Padre, que en esta mañana tú guardes, Padre, a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que nuestra mente, Padre, que nuestro corazón, Señor, esté pensando solo en ti, Padre. Que en cualquier circunstancia, Padre, que esté pasando hoy, en este momento, Señor, que no seas tú, Señor, que tú la alejes, Padre. Dios, Señor, que este mensaje, Padre, pueda hacernos reflexionar, Padre, en esta mañana. Que nos pueda hacer meditar a cada uno de nosotros, Señor. Si en verdad, Señor, tú eres lo primero, Padre. Si en verdad, Señor, cuando te cantamos y te alabamos, Señor, y te glorificamos tu nombre, lo estamos haciendo de corazón, Señor. Si en verdad, Señor, tú llenas nuestra vida y tú eres, Señor, la prioridad en nuestra familia y en nuestras vidas, Padre. Mi Dios, Señor, que hoy nos hables a cada uno de nosotros, Padre. Que tu palabra, Señor, hoy nos esté haciendo meditar, Señor. Y si es que encontramos, Padre, algo que no está cerca de ti, que nos aleja de ti, Señor, que el día de hoy, Señor, nos podamos dar cuenta, Señor, de qué es lo que quieres tú para cada uno de nosotros, Padre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Tomamos asiento, hermanos. Bien, vamos el día de hoy a hablar acerca de los 5 primeros versos, analizar los 5 primeros versos del capítulo 2 de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, según los teólogos y estudiosos, no es el libro más predicado de la Biblia, más bien es uno de los menos predicados, pero no porque por falta de importancia, sino su importancia es grande dentro de la palabra de Dios, sino que muchas veces es complejo el significado por ser un libro profético y su entendimiento es más difícil de hacerlo. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar acerca de una instrucción que el mismo Señor Jesucristo da a 7 iglesias, pero de estas 7 iglesias vamos a hablar solo de la primera. Pero antes de ir a hablar acerca de la instrucción que el versículo 1 dice, escribe el ángel a la iglesia de Éfeso, antes de ir a hablar de lo que el mismo Señor Jesucristo quiere para la iglesia de Éfeso, vamos a entender un poco el contexto de lo que está pasando en este capítulo que vamos a hablar. Así es que les invito al Apocalipsis, al capítulo 1, por favor. Retrocedamos un poquito
al capítulo 1, versículo 9, para entender el contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy. El versículo 9 de Apocalipsis, capítulo 1, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora, para ir entrando en la historia, en el contexto de este pasaje, el Señor Jesucristo le da una revelación a un apóstol, ese apóstol llamado Juan. Él dice en el versículo 9: yo, Juan, dice, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. En ese momento el apóstol Juan, él estaba en una isla llamada Patmos. Él estaba ahí de vacaciones. No, él no estaba de vacaciones. Él estaba ahí él estaba preso por causa de su fe, por causa del Señor. En esa época de persecución, al apóstol Juan le habían mandado a esa isla, que era una cárcel. Y él estaba en esa isla, preso en el Señor. Y él dice que por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo se encontraba en ese lugar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en la vida de Juan? El Señor Jesucristo le da una instrucción a él, le da un mandato al apóstol Juan, que él escriba algo a 7 iglesias. El libro de Apocalipsis es justamente la escritura o la carta a esas iglesias. Sin embargo, es el mensaje para hoy en día. Es el mensaje para las iglesias de hoy en día, no por el hecho de que en esa época la instrucción haya sido a 7 iglesias, vamos a quitarle la importancia de que esa instrucción sea para la iglesia de ahora. ¿Qué es lo que le dice el Señor Jesucristo a su apóstol, a Juan? Versículo 1 del capítulo 1, por favor. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora, versículo 11 dice lo siguiente: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Y esto es lo que dice el Señor Jesucristo a Juan: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y aquí numera las 7 iglesias: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Una vez más, hermanos, el Señor Jesucristo le da una revelación al apóstol Juan de que escriba unas instrucciones o cartas a 7 iglesias. La primera de ellas es a Éfeso. Ahora, ¿por qué solo a 7 iglesias? ¿Será que en esa época había solo 7 iglesias o había más iglesias? En ese entonces había mucho más iglesias, en esa época había mucho más iglesias cristianas. Pero ¿por qué les da la instrucción solo a 7 iglesias? Esta instrucción que le da el apóstol Juan a estas 7 iglesias, según los teólogos, afirman ellos de que fue la instrucción dada a las 7 iglesias por varias razones. Una de las razones es de que estas iglesias estaban ubicadas en un lugar geográfico de Asia en forma de herradura, y Éfeso era la que estaba primero encabezando esta lista. Otra razón más por las que podía haberse dado a estas 7 iglesias era porque esas iglesias estaban bajo el cuidado del apóstol Juan, según lo que nosotros podemos estudiar en los contextos de este pasaje. Sin embargo, sea cual sea la razón por la que el apóstol Juan se dirige específicamente a estas 7 iglesias, vamos en esta mañana a ver a la primera, el mensaje que le da el apóstol Juan a la iglesia de Éfeso. Y volvamos una vez más, por favor, al capítulo 2. Dice el versículo, una vez más, el versículo 1: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y este es el mensaje que le va a dar a la iglesia de Éfeso. Y este mensaje, hermanos, quisiera que lo tomemos para la iglesia de ahora. Versículo 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Están dirigiéndose a la iglesia de Éfeso. Y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Si nosotros empezamos a analizar estas instrucciones, nosotros podemos ver algunas características de estas cartas que da el Señor Jesucristo. Entre las características que nosotros podemos ver a las 7 iglesias
es que todas las cartas empiezan, excepto una, todas las cartas empiezan con una alabanza. A la única iglesia que no lee en estas cartas, que no empieza la palabra de Dios con una alabanza, es a la iglesia de la Odisea. Del resto, todas las cartas empiezan con una alabanza. Y en la iglesia de Éfeso, igual empieza el Señor Jesucristo con una alabanza. Y le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y el versículo 3 sigue la alabanza y dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Si nosotros nos vemos en el versículo 2 y en el versículo 3, esta iglesia es una iglesia modelo. Hay una alabanza grande de parte del Señor Jesucristo a esta iglesia, y le dice el Señor Jesucristo: yo conozco tus obras. Dice: sé cómo tú trabajas, sé lo que tú haces. Es más, tú has probado a los falsos apóstoles, a los que dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Entonces no era cualquier iglesia. Esta iglesia de Éfeso en verdad era una iglesia, entre comillas, una iglesia modelo. Si nosotros podemos comparar con muchas iglesias, esta iglesia hacía lo que muchas iglesias hoy en día lo hacen. Vienen a la iglesia, trabajan en la iglesia, hacen cosas hasta el cansancio en la iglesia y no desmayan en la iglesia. Pero el versículo 4 cambia totalmente el mensaje. De la alabanza del Señor Jesucristo a esta iglesia, entre comillas, modelo, que si nosotros vamos al libro de Efesios, esta iglesia había sido reconocida por su labor. Y el versículo 4 cambia el mensaje. Es cuando nosotros, por ejemplo, nuestra esposa nos pregunta: ¿y cómo estuvo el almuerzo? Y uno dice: estuvo muy delicioso, la sopa estuvo muy buena, el acompañado muy bueno. Y después decimos: pero el versículo 4 empieza con esa palabra, con una conjunción gramatical. Esa palabra pero, que ustedes le ven en el versículo 4, cambia el contexto del mensaje. Y el versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso es lo que vamos a enfocarnos en esta mañana. El versículo 4 dice una vez más: pero el Señor Jesucristo le dice a la iglesia, después de haber alabado, después de haber dicho: miren, ustedes están haciendo bien las cosas, ustedes están reuniéndose todos los domingos, qué bueno, ustedes están sirviendo en la iglesia, qué bueno, están haciendo todo eso. Pero el versículo 4 les dice algo y les pasa a dar una advertencia a la iglesia. Y esa advertencia es también para la iglesia de ahora, de nuestra época. Le dice el Señor Jesucristo: pero tengo contra ti, iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor. ¿Cómo es posible que el Señor Jesucristo le pueda decir a la iglesia de Éfeso, que era una iglesia modelo, que había dejado su primer amor, si la iglesia estaba trabajando tanto? ¿Cómo le dice que ha dejado su primer amor? ¿A qué se refiere ese versículo? Hay un comentarista bíblico que nos da una ilustración acerca de cómo nosotros podemos hacer las cosas pero sin amor. Y quisiera compartirles esa ilustración para que nosotros podamos entender de lo que estamos hablando. Les pregunto en esta mañana: ¿cuántos de nosotros estamos aquí en esta mañana con gozo por el Señor? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos sirviendo al Señor con gozo, con amor al Señor? ¿Cuántos de los que están en la alabanza están sirviendo con amor al Señor? ¿Cuántos de los que hoy están predicando la palabra del Señor lo están haciendo con amor al Señor? Nosotros podemos caer como iglesia en el plano de poder servir, en el plano de estar de ujieres, parados allá, en el plano de estar en la alabanza, preparando los alimentos, lo que sea. Podemos estarlo haciendo, como lo hacía la iglesia de Éfeso, pero hay algo. Y les pregunto en esta mañana: ¿todo lo que nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo por amor al Señor? ¿O estamos haciendo solo por cumplir? La iglesia de Éfeso había caído en eso. Ellos hacían tantas cosas buenas. El Señor Jesucristo dice: yo conozco tus obras. Él camina en medio de la iglesia y le dice a la iglesia: yo conozco lo que están haciendo ustedes y es bueno lo que están
están haciendo. Sin embargo, hay algo malo, que no lo hacen con amor. ¿Y cuántos de nosotros hoy en día estamos de la misma manera? Nos estamos levantando los domingos y estamos diciendo: familia, hoy es domingo, vamos a alistarnos, hoy vamos a cantarle al Señor, hoy vamos a estar leyendo su palabra, y lo hacemos con gozo y con amor. O estamos viniendo el domingo de pronto porque ya se hizo una rutina y una costumbre. El hecho de estar sentados aquí no nos está dando una muestra de que en verdad estamos amando al Señor. Nada más es una muestra de que estamos cumpliendo, de que el domingo debemos venir a la iglesia, pero lo estamos haciendo con amor. Yo les decía que hay una ilustración y quiero para entender el contexto. Vamos a suponer, es nada más un supuesto, vamos a suponer que una esposa le dice lo siguiente al esposo. Escucharán esta ilustración. Es nada más una suposición, esto no pasa en la vida diaria, pero es una suposición. Vamos a suponer que la esposa le dice al esposo, y una vez más esposa, es una suposición, le dice al esposo: mira, yo sé que estoy atada a ti por la ley, por lo tanto no me puedo separar de ti, así es que voy a hacer todo lo que me incumbe, todas las cosas que a mí me incumbe, lo voy a hacer. Le dice, está hablando al esposo, y le dice al esposo: mira, yo te voy a seguir haciendo la comida, yo voy a seguir viendo tu ropa, yo te voy a seguir viendo todas las cosas que tú necesites. Eso sí, te advierto algo: mi corazón pertenece a otro, yo no te amo a ti. Es un supuesto, yo sé que no pasa. Lo mismo, aunque lo tomamos con gracia, lo mismo hacemos muchas veces con el Señor. Ustedes pueden decir: pero ¿cómo yo puedo hacer eso por el Señor? Claro que lo podemos hacer. Y esta iglesia de Éfeso estaba haciendo lo mismo. Ellos estaban sirviendo, ellos estaban haciendo buenas obras, ellos estaban haciendo muchas cosas, pero su corazón, su amor no estaba al Señor. Ellos habían dejado su primer amor. Y el Señor Jesucristo les advierte y les dice: miren, ustedes están haciendo todas estas cosas, pero no lo están haciendo porque me aman, sino nada más lo están haciendo por cumplir. Y muchas iglesias, hermanos, hoy en día lo hacen nada más por cumplimiento, no lo hacen porque en verdad aman al Señor. ¿Qué es el primer amor? El primer amor es cuando nosotros, hablando secularmente, es cuando nosotros estábamos en el noviazgo. Y la novia o el enamorado de esa época, ¿qué es lo que hacía? Veía, si la cita era a las 8 de la noche, ya desde las 4 estaba ya en la ducha. Y estaba ya la chica ya en el balcón, ya bien perfumada desde las 5, esperando que llegue ya su primer amor, esperando que llegue esa persona. Y deseaba, anhelaba tanto verle. Ayer llegó a la casa un sobrino de mi esposa, y ella había hace 10 minutos había regresado de verse con la enamorada. Hace 10 minutos ya había pasado tiempo con ella en la mañana, pero había pasado 10 minutos que ya estaba vuelta hablando y chateándose en el celular con ella. Yo me quedé pensando y decía: cuando nosotros estamos enamorados, eso sucede. Ese es el primer amor. No podemos dejar de pensar en esa persona. El primer amor a nosotros nos hace que nuestra mente, nuestro corazón esté enfocado solo en una sola cosa. Nuestra mente va enfocada en una sola situación. Y eso es lo que el Señor quiere, que nuestra mente, nuestro corazón esté enfocado en Él. Que nosotros todo lo que hagamos sea por Él. Que todo lo que hagamos sea por la persona que murió en la cruz por nosotros, pero con amor, sintiendo, dándole gracias a Dios, amándole a Él. No nada más porque sí, no nada más porque tengo que venir. Cuando nosotros empezamos la vida cristiana, yo les pregunto algo: cuando nosotros empezamos la vida cristiana, ¿cómo la empezamos? Según las estadísticas, la vida cristiana
a partir de los 4 a 5 años, yo no sé cuántos años tienen el cristianismo, pero yo estoy hablando en forma general nada más como una muestra. La vida cristiana nos muestra que a partir del cuarto y en el tercero y cuarto año en adelante, ese primer amor empieza a enfriarse. Yo no sé cuántos años tienen en la vida cristiana, pero les pregunto, ese primer amor, ¿cómo está en sus vidas? Este momento. Y honestamente, cada uno, ¿cómo está ese primer amor en su vida? Fue igual que cuando le conocimos al Señor Jesucristo. Está igual y de la misma manera y quizás más que la primera vez que nos hablaron de Cristo. Hoy en día seguimos viniendo a la iglesia, seguimos haciendo las mismas obras, pero nos falta ya ese amor, nos falta esa chispa que teníamos antes. Y el Señor Jesucristo le dice en el versículo 5, luego de que le va la advertencia, en el versículo 5 les dice algo. Y les dice, ustedes han dejado su primer amor, pero yo les voy a dar un consejo. Y ese consejo va para ahora, para cada uno de nosotros. Y el versículo 5 dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. El Señor Jesucristo nos deja 3 consejos hoy, para cada uno de nosotros. Y esos 3 consejos quisiera que meditemos y reflexionemos en eso. Si en verdad nos hemos dado cuenta de que hemos dejado nuestro primer amor, que si nos hemos dado cuenta en esta mañana que en verdad yo estoy viniendo acá nada más porque sí. Aquí hay 3 consejos que nos deja el Señor Jesucristo. Y para recordar estos 3 consejos, hay en la parte de una marca de un carro, creo que es el modelo, dice RAP, ¿sí lo han visto? RAP. Justamente para recordarme yo esos 3 consejos, yo lo puse como RAP, porque tiene que ver las iniciales con los consejos que da el Señor Jesucristo. Dice, primer consejo, dice, recuerda de dónde has caído. ¿Qué significa la palabra recordar? La palabra recordar que le está diciendo el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso, les está diciendo, miren, ustedes deben recordar de dónde ustedes vinieron. Recuerden los primeros tiempos cuando recién conocieron de Cristo. Recuerden el gozo que sentían cuando nos hablaban de Cristo. Si recuerdan ustedes los primeras semanas, quizás los primeros meses cuando fuimos cristianos, si recordamos eso nosotros, que nos faltaba tiempo para hablar del Señor, queríamos evangelizar a todo el mundo. Cuando cocinábamos o estábamos en casa o haciendo cualquier actividad en casa, lo hacíamos con música cristiana, ¿sí recuerdan? Hoy en día cocinamos con la novela. Eso nos dice el Señor Jesucristo. Recuerden lo que hacían antes, ese gozo que cada uno tenía por el Señor. Yo recuerdo que cuando conocimos el Señor, no nos interesaba nada de lo material. Por semana nos íbamos al centro cristiano a comprar literatura porque queríamos conocer más del Señor. Y empezamos a llenar la biblioteca de libros del Señor y leíamos de mañana, tarde, noche, y se venía alguien, decíamos, y les hablábamos de Cristo. Cada momento en nuestro carro, donde estemos, era Cristo, Cristo, Cristo el centro de nosotros. Y la gente veía algo diferente en nosotros y nosotros les compartíamos de Cristo porque le amamos a Él, porque le amábamos a Él. Y no nos importaba si nos quedábamos sin familia. No nos importaba si nos quedábamos sin amigos y se alejaban de nosotros. No nos importaba si una relación que teníamos se alejaba, pues mejor. Lo que queríamos era amarle a Él, que Él esté contento, que todo lo que nosotros hacíamos por Él, que Él esté bien, que Él se sienta feliz, que nosotros estemos con ese amor hacia Él. Si nuestra familia nos hacía de menos, pues nos importaba lo que es nada. Pasan los años y el cristianismo cambia, ¿no? Ahora ya nos preocupamos por nuestra familia. No, es que ya se alejaron, voy a acercarme un poco más a ellos. Es que mis amigos, ya estoy sin amigos, vuelvo a hacer lo mismo que hacía antes. Me vuelvo a inmiscuir donde yo ya no estuve, donde ya el Señor Jesucristo me sacó de ahí, me vuelvo a inmiscuir ahí, porque ya no tengo amor.
porque no estoy recordando de dónde había salido. Ese es el primer consejo que nos da el Señor. Recuerden lo que hice por ustedes, recuerden lo que ustedes hacían. Segundo consejo le dice: y arrepiéntete. Arrepiéntete. La palabra arrepentirse significa darte media vuelta y cambiar de canal o cambiar de camino. Eso significa la palabra arrepentirse. Si nosotros nos sentimos en esta mañana que estamos mal y queremos seguir caminando de la misma forma, en estas siete cartas, en estas 7 instrucciones que da el Señor Jesucristo, 5 de ellas vienen advertencias. Solo a dos no les da advertencias, pero de estas 5 instrucciones que les da las iglesias, hay algo característico en esas 5 iglesias. Por eso es importante, hermanos, que en esta mañana podamos reconocer que en verdad, si es que estamos caminando mal, debemos llegar a arrepentirnos. Si no nos arrepentimos, podemos caer en una de estas instrucciones. En estas instrucciones, de estas advertencias, hay una cosa que es característica en ellas. Empieza en la iglesia de Éfeso con una advertencia severa, porque dice: has dejado tu primer amor, pero termina en una iglesia ya en bancarrota. Todas estas advertencias tienen una característica que van en un rasgo descendente, pero mucho peor en el plano espiritual, y termina en una iglesia ya en bancarrota. Quizás la iglesia de Éfeso era una iglesia, como les decía, entre comillas, modelo, que ellos hacían buenas cosas, pero tenían ya un problema espiritual, de que ellos hacían las cosas por obligación. Y quizás si nosotros no nos damos cuenta el día de hoy de que estamos haciendo las cosas no por amor, podemos llegar al final en una iglesia apóstata que se había olvidado ya de la palabra de Dios. Nosotros podemos ahora llegar al arrepentimiento y decir: Señor, en verdad yo estoy caminando mal. Señor, yo necesito volverme a ti. Yo necesito hacer lo que tú quieres que haga en mi vida. Debemos arrepentirnos. Y el tercer consejo dice: haz las primeras obras. Recuerda de dónde caíste. Arrepiéntete. Y el tercero es: haz las primeras obras. ¿A qué se refiere cuando dice haz las primeras obras? Esta iglesia de Éfeso, si nosotros estudiamos el libro de Hechos, la iglesia de Éfeso nace con el apóstol Pablo. Nosotros vemos en Hechos capítulos 18 y 19 que nos habla acerca de la iglesia de Éfeso. El apóstol Pablo estableció la iglesia ahí, a pesar de que nos menciona de que hubo una pareja, Priscila y Aquila, que estuvieron acompañándole durante un viaje y ellos se quedaron en Éfeso. Ahora, hay algunas características de esta iglesia para que entiendan ustedes cuál es la situación que Dios les estaba diciendo a ellos. Esta iglesia de Éfeso que Pablo estableció era una iglesia, esta ciudad, más bien no la iglesia, esta ciudad de Éfeso era una ciudad totalmente pagana, y ahí fue establecida la iglesia. Era una ciudad totalmente pagana, dada su idolatría a una diosa o princesa llamada Diana o Artemis. A esta, en hecho podemos revisar esto, a esta diosa el pueblo de Éfeso veneraba a esta imagen, y la iglesia del Señor se estableció justamente en ese lugar. Ahora, cuando el Señor le dice haz tus primeras obras, ¿cómo creen que la iglesia de Éfeso estaba siendo luz ante toda esa idolatría? La iglesia de Éfeso estaba haciendo luz ahí porque ellos amaban al Señor y trabajaban y llevaban la palabra. Y nosotros podemos ver que Pablo dice que predicaba de mañana, tarde y noche en Éfeso, siendo luz en ese lugar. Y nosotros como iglesia somos llamados a hacer luz en el lugar donde nosotros estamos. Y estamos nosotros siendo luz. Estamos cada uno de nosotros siendo esa luz a las personas que están a nuestro alrededor. Hacer las primeras obras significa que nosotros debemos hacer lo que hacíamos antes, compartir la palabra. Hoy le escuchaba al pastor Diego de que el hecho de venir acá en la mañana
no significa que voy a escuchar la palabra de Dios, sino yo vengo a ministrar la palabra de Dios, vengo a compartir la palabra de Dios. Los que estamos sentados debemos compartir la palabra de Dios, y eso es lo que la palabra de Dios me dice a mí, y eso es lo que la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros, que nosotros debemos hacer nuestras primeras obras compartiendo la palabra de Dios, siendo luz para los demás, viviendo una vida en verdad que los demás se acerquen a nosotros, no que nosotros nos acerquemos a los demás. Nosotros podemos vivir una vida cristiana de muchos años, pero sin amar al Señor. Podemos vivir una vida cristiana de servicio sin amor. Hoy podemos, con la palabra del Señor, hoy podemos meditar y reflexionar. Si en verdad a cada uno de nosotros, el mensaje que le dio a la iglesia de Éfeso, este mensaje que da a la iglesia hoy en día, este mensaje que nos da a cada uno de nosotros, si en verdad nos hemos dado cuenta que yo me alejé de ese primer amor, que yo dejé a Cristo, a pesar de que estoy hoy aquí, es un buen tiempo para meditar, es un buen tiempo para reflexionar, es un buen tiempo para darnos cuenta que las cosas no están haciendo bien, que no estamos haciendo bien las cosas. Podemos estar trayendo el refrigerio acá, pero no lo estamos haciendo con amor. Amarle al Señor es amar a mi prójimo. ¿Cuál es el primer gran mandamiento? Amarás al Señor con todo tu corazón, y el segundo es amarás a tu prójimo. Si no estoy amando yo a mi prójimo, ¿cómo yo puedo amar a Dios? Eso se demuestra el primer amor. Nosotros no podemos mirar si hemos dejado el primer amor, pero sí lo podemos sentir. Cada uno de ustedes puede sentirlo, y hay muestras claras que nos pueden dar a nosotros la idea si hemos dejado o no el primer amor. Y una de esas muestras claras, hay varias cosas, pero quiero leerles algunas de ellas, y quisiera que cada uno medite en esas razones. Si nosotros hemos dejado nuestro primer amor, primera cosa, nosotros ya no oramos en casa. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta mañana pasamos en oración en casa, pero en una oración verdadera con el Señor? Repito, hay algunas cosas que no podemos mirar, pero las podemos sentir y las podemos palpar. Si hemos dejado nuestro primer amor, escuchen esto, nosotros ya no oramos como antes. ¿Recuerdan ustedes cuántas veces doblaban las rodillas al principio? Y orábamos y con nuestra familia nos reuníamos. Pregunto hoy, ¿qué tiempo le están tomando en oración? ¿Qué tiempo estamos tomando en oración diaria? Si es que lo hay. Estamos orando en casa, estamos reuniendo a nuestra familia para orar en casa. Segundo, estamos leyendo la palabra de Dios. Estamos abriendo la palabra de Dios y meditando diariamente. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos meditando y reflexionando en la palabra de Dios todos los días? ¿O estamos esperando que llegue la noche para decir, bueno, vamos a orar y Señor, leemos esto, 2 versículos, te damos gracias? Y esto es lo típico, y esto es lo que hemos hecho. Yo me incluyo ahí. Cuando nosotros nos enfriamos y dejamos ese primer amor, nosotros ya no oramos, ya no leemos la palabra de Dios. Simplemente lo que nosotros estamos manteniendo, una costumbre que hemos aprendido de orar en casa y llegar y decir, Señor, gracias por esta mañana, gracias por los alimentos, gracias por este día, bendícenos. Se acabó. 30 segundos de oración diaria. Eso es amar al Señor. Eso es el primer amor. Ya no oramos, ya no leemos la palabra de Dios. Ahora nuestras conversaciones que antes eran solo de la palabra de Dios, cosas que edifican, nuestras conversaciones ahora ya se van por otro rumbo, y empezamos a conversar de otras cosas, y empezamos a conversar y a criticar y a murmurar, inclusive ya dentro de la iglesia. Murmuramos ya dentro de la iglesia, empezamos a criticar a los líderes, empezamos a criticar a los siervos de la iglesia. Ya no tenemos el mismo amor, ya hemos dejado el primer amor, porque es una muestra de que no estamos poniendo nuestros ojos en el Señor, sino estamos poniendo los ojos en las personas. Otra muestra más es con quién nosotros nos estamos juntando, y esto va para los jóvenes. Una muestra que nosotros hemos dejado nuestro primer amor es las amistades con las cuales nosotros quizás nos separamos un tiempo cuando conocimos del Señor,
y empezamos una vez más a buscarles. Porque ya no sentimos ese amor al Señor, ahora empezamos a buscarles a esas amistades que antiguamente las teníamos, a esas amistades que ya la habíamos dejado, ahora estamos ahí, buscándoles a ellos, hablando con ellos. Ya no estamos en relación como hijos de Dios, siendo un mismo cuerpo. Algo más. Si nosotros hemos dejado el primer amor, cuando pecamos, ya no nos importa lo que es nada. Si nosotros pecamos y seguimos en el pecado y estamos practicando el pecado, no porque nosotros no pequemos, porque el mismo apóstol Juan dice que si nosotros decimos que no pecamos somos mentirosos. Claro que pecamos, claro que vamos a seguir pecando mientras estemos en esta vida, porque estamos en un proceso de santificación hasta llegar al Padre. Pero si nosotros practicamos un pecado y no nos hace lo que es nada, hemos dejado el primer amor. Ya Cristo pasó a otro plano. Hay cosas que Dios nos muestra a cada uno de nosotros. Hace unos días conversaba con mi esposa. Yo le decía, le confesaba a ella, le decía, mira, yo he dejado el primer amor. Yo dejé el primer amor. Si yo miro la palabra del Señor y miro lo que Dios me dice, yo he dejado el primer amor. Podemos haber hecho muchas cosas, pero muchas cosas quizás sin amor al Señor, nada más por costumbre y por rutina hacerlo. Pero hay algo grande en el Señor. Dice que sus misericordias son grandes y nuevas cada mañana. Y el punto, hermanos, es que hoy es una nueva mañana. El punto es que hoy es un nuevo día. Ayer ya pasó. Si el mensaje para esta iglesia fue en el pasado, este mismo mensaje es para la iglesia en el presente, y este mismo mensaje va a ser para la iglesia en el futuro. Pero el punto es que yo debo reconocer, el punto es que debo yo en mi corazón decir, Señor, en verdad yo te he fallado, Señor. Señor, yo puedo estarte cantando a ti, pero sin amor. Yo puedo estar haciendo muchas cosas por ti, como hacía esta iglesia. Puedo hacer muchas cosas, pero sin amor. Y eso no le sirve al Señor. Y Él nos va a decir, mira, tú has hecho muchas cosas y te alabo por eso. Pero hoy nos dice a cada uno de nosotros, pero, imagínense lo que dice el Señor Jesucristo, pero tengo algo contra ti. Y hoy es un día donde nosotros podemos ponernos en paz con el Señor. Podemos decir, Señor, en verdad nos hemos dado cuenta lo que tú quieres. Y mi Dios, hoy es un gran día, un nuevo día, y una nueva mañana para llegar a ti, Señor, y hacer las cosas que hacíamos antes. Quisiera que nos pongamos de pie, por favor. En el Evangelio de Lucas hay un pasaje, una historia que todos nosotros hemos escuchado y varias veces yo creo que ha sido compartido los mensajes. Nos habla acerca del hijo pródigo. Todos hemos escuchado ese mensaje, ¿verdad? En esta historia del hijo pródigo, este hijo, todos conocen la historia, pero quiero compartirles. El hijo pródigo se fue de su casa, le dejó a su padre por los afanes del mundo, por las cosas que el mundo le ofrecía a él, y se alejó de su padre y se fue. Y él experimentó y vivió muchas cosas dentro de donde él quería estar, porque nadie le estaba mandando. Él quería estar ahí. Llegó al extremo este hijo de que por involucrarse en las cosas del mundo, llegó al extremo de que él ya no tenía ni qué comer. Llegó al punto de que él miraba a los cerdos y le daba ganas de comer la comida que tenían los cerdos. Llegó al extremo de haberlo perdido absolutamente todo. Pero en esta historia, en el versículo 17, nos dice algo, que eso quisiera que cada uno, el Señor nos diga ahora, y que cada uno nos volvamos a esta palabra. Y el versículo 17, este hijo
que dejó a su padre, que vivió lo que él quiso vivir, vivió y experimentó de todas las cosas. El versículo 17 dice la historia, y volviéndose en sí, repito las palabras de este muchacho, dice, y volviéndose en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Eso era lo que dijo este muchacho. Pero, ¿por qué dijo eso? Porque la palabra de Dios dice que él se volvió en sí, reflexionó, meditó de la vida que él estaba llevando y dijo, no, me iré a la casa de mi padre, le pediré perdón, me arrepentiré de las cosas que he hecho y ahora estaré con él. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos volvamos en sí, que nos volvamos en sí de donde estamos. Que si nos interesó más las cosas de afuera, las cosas del mundo, si empezamos a buscar más cómo hacer dinero afuera, más que confiar en el Señor. Hoy cantamos una hermosa alabanza que nos decía que confiemos en el Señor. Pero cuando hay situaciones difíciles, estamos confiando más afuera y estamos queriendo hacer tesoros afuera. Y le decimos, Señor, yo no te amo a ti, yo amo las cosas de afuera. Y tengo que primero lograr ganarlo de afuera. Pero hoy es un día donde podemos volvernos en sí, llegar donde nuestro Padre, decirle, Padre, como dijo este joven, Padre, me arrepiento de todas las cosas que yo he hecho, Señor, y llego a ti, llego, Señor, arrepentido, porque pequé contra ti. Y quisiera, por favor, que cierren sus ojos, que cerremos nuestros ojos